la conexión con el Papa León. Y ahí me parece que es importante 3 puntos. ¿Cómo aparece históricamente en América Latina? Ayer habíamos hablado de esta vanguardia que tiene la Iglesia latinoamericana, de ser no solamente la que aporta un nuevo método para la teología, no una nueva teología, la teología es siempre la misma. El método es la novedad de América Latina y es ese método que toma como punto de partida la realidad, que no debería ser una novedad, porque somos la religión del Dios encarnado. Es decir, nuestro Dios, ayer han hecho una pregunta excelente, que por supuesto todos nos las hemos hecho, ¿no? Porque si uno no fuese creyente, diría, bueno, pero Dios también es una idea, ¿no? Cuando yo hacía la diferencia entre la teología y la ideología. Para quien no es creyente puede decir, bueno, pero la idea de un Dios uno y trino es una idea. Que ustedes crean que eso existe, ¿no? Famoso argumento de San Anselmo para los que estudiaron teología. Sin embargo, a diferencia de otros conceptos de Dios, este Dios en el que nosotros creemos, específicamente nuestro Señor Jesucristo, es un Dios que decide encarnarse, que habita en la historia, que sufre, que se conmueve, y que se conmueve de la realidad, de la tristeza, de la pobreza, de la muerte. Entonces ahí tenemos un anclaje, ¿no? Que no somos simplemente una religión que damos culto estetizado a una idea, sino que predicamos la práctica de una persona. Esto se perdió en los últimos 100 años, se está perdiendo bastante. Y hay grupos más fundamentalistas que están haciendo mucho hincapié y poniendo mucho dinero en que el cristianismo se convierta o se reduzca a una mera religión cultural, estetizada y estetizante, casi como un spa, y que todo aquello que es constitutivo de la prédica cristiana sea acusado de ser política. El Papa León, quizás no lo notaron, pero hace mucho hincapié en la figura de Jesucristo. Y uno diría, pero es una obviedad, ¿por qué el Papa tiene que hablar de Jesucristo? Es el Papa, es la Iglesia de Cristo. Bueno, porque poco a poco sale del discurso de los católicos y tienen preponderancia otras cosas que están más ligadas al alma que al cuerpo. Y eso es dualismo, eso es neoplatonismo. Justamente el cristianismo nace para combatir ese dualismo que separaba el cuerpo del alma. Por eso hablamos de la carne. La carne, en inglés se dice flesh. La carne es un compuesto de cuerpo y alma. Ahora van a ver por qué digo esta palabra. Entonces, esto fue una lucha que se radicaliza alrededor de los años 50 y 60, donde hay un gran debate si la justicia social era parte o no del cristianismo católico. Y se concluye que la justicia social puesta en práctica es parte constitutiva de la prédica cristiana. No es ad hoc, no es algo que se hace en los ratos libres, porque soy bueno y porque soy piadoso y porque soy cristiano, sino que es constitutiva de la prédica cristiana. La justicia social es constitutiva de la prédica cristiana. Es lo que predicamos. Solo que esa prédica tiene una particularidad que la distingue de otras religiones. Y es que esa prédica es una prédica activa. Entonces, acá voy a citar un nuevo documento, que es de donde vamos a partir para esta nueva concepción de la misión. Todos conocen el documento de Aparecida. El documento de Aparecida, donde ya, como se dijo ayer,
está esta idea del discípulo misionero, ¿no? O sea, todo discípulo es al mismo tiempo un misionero. Es decir, que en la prédica está plasmada la acción. La asamblea eclesial que hace el CELAM un año antes de que comience el sínodo, es justamente en torno a esta idea. Todos somos discípulos misioneros. Es decir, no hay misioneros por un lado, discípulos por otro. No es que unos son misioneros, otros son teólogos, otros son catequistas, otros son... No. Todo cristiano es al mismo tiempo un discípulo misionero. Y esto lo retoma el sínodo, como también dijimos ayer. Comunión, participación y misión. La comunión nos habla de la unidad en la diferencia, como tanto habló el Papa Francisco, y también como ahora habla el Papa León. O sea, su primer mensaje es la unidad, la búsqueda de la unidad en la diferencia. Comunión, participación. Participación es que todos se sientan a la mesa de la toma de decisiones, como pares. Después vamos a ver por qué. Y tercero, el tema de la misión. Inmediatamente después se promulga la nueva constitución de la Curia Romana, que se llama Predicate Evangelium. Esta nueva constitución, la Curia Romana tiene una constitución, como también tienen los estados. Pero esta es una nueva constitución que reemplaza a la anterior, que era la Pastor Bond. Ahora, pueden leerla, está en la página del Vaticano. Pueden entrar y está en todas las lenguas. Y uno diría, bueno, qué cosa aburrida, ¿no? Leer una constitución. Bueno, deberíamos leer también las constituciones de los países que habitamos para ver cómo se las esquiva, ¿no? La constitución de la Curia Romana, en el artículo primero, comienza hablando de la prédica evangélica, porque así se llama, Predicate Evangelium, predicar el Evangelio. Y yo dije hace un rato que esta prédica evangélica, a diferencia de otras prédicas religiosas, es una acción. Este documento dice, no, ¿qué es evangelizar? No habla del contenido de la evangelización, lo que podríamos llamar la catequesis. No habla de contenidos, no habla de esencias. Habla de otra categoría, que no es la esencia, sino el modo, de la categoría de modo. No nos va a decir qué hay que decir cuando uno predica el Evangelio, sino cómo hacerlo. Y ese es el gran giro que aporta la Iglesia, según mi modo de verlo, el pontificado de Francisco. Y es algo que sí viene de Argentina, sobre todo de Tello, de Rafael Tello. Es decir, hacer foco en el modo. Vamos a poner otro ejemplo para volver a esto. Uno puede decir, bueno, ¿qué son los pobres? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es una Argentina? ¿Qué es un liberal? Cuando uno hace la pregunta ¿qué es?, está en el plano de las esencias. Y cuando uno la responde, determina, fija y moviliza a esa cosa en una definición. El pueblo son solo los pobres. El pueblo son los pobres. Entonces queda fuera del pueblo todos los que no son pobres. Hay que tener cuidado con las definiciones esenciales, porque una vez que yo defino por la esencia y determino, luego domino, acoso, criminalizo. La pregunta, que sí nace en este modo del teológico del Río de la Plata, es por el cómo y no por el qué es, sino cómo hacerlo. Entonces, uno podría decir, en lugar de qué es un pueblo, es dónde está el pobre y cómo es el pobre. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está viviendo? En la Predicate Evangelium no se habla de qué es la evangelización, sino cómo evangelizar. Esto todo en el artículo primero, lo que voy a decir, que son 10 renglones. Y dice, el modo de evangelizar, el modo de predicar el Evangelio es con palabras y gestos.
Es decir, no se predica, no dice qué, dice cómo, con palabras y gestos. Y por si eso no queda claro, dice, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Y por si no se entiende, dice, lavando los pies. Entonces, fíjese, no está hablando del contenido o de qué es predicar el Evangelio. Está hablando de una práctica. ¿Cómo se predica el Evangelio? No solo con palabras. Con palabras es una mera religión cultural, estética y estetizante. Para que se entienda que es estetizante, es cuando yo me voy a, bueno, quizá ninguno de nosotros vamos, pero si fuéramos a estos hoteles del Caribe, all inclusive, donde yo tengo todo y me cuelgan unas flores por acá y me dan un coco loco en la mano y la paso bárbaro por 10 días. Después vuelvo a la realidad, ¿no? Bueno, eso es estetizante, es una puesta en escena. Es una puesta en escena linda, que huele bien, que es un relax, pero eso no es la vida. Entonces, muchas veces se hace eso de la religión, una estetización. Ay, somos todos buenos, todos estamos acá para rezar, no hablen de política en el espacio de la religión. Bueno, no dice eso la Predicate Evangelio, dice, es con palabras y gestos. El cristianismo nace como una religión activa. La prédica de Jesucristo fue una prédica activa. Si uno quisiera imitar a Jesús, debería hacer lo que él hacía, caminar por las calles de su ciudad atendiendo las demandas miserables de querer comer, de querer caminar, de querer ver, de querer que mi hijo que se murió vuelva a la vida. Eran cosas muy simples. Y eso hacía, tocando la carne sufriente. Y lo que dice la Predicate Evangelium es eso, que predicar el Evangelio es tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Es decir, si quiero ver a Cristo tengo que salir. Cuando venga alguien, cuando le dieron de comer, me dieron de comer a mí, cuando abrigaron, me abrigaron a mí. Es decir, cómo resucitar a Jesús también. En el sentido de que para nosotros, los creyentes, Jesús murió, resucitó y está acá con nosotros. Es una persona. Volver a poner al centro en el siglo XXI a Jesucristo como una persona viva que se ocupa de los sufrimientos y de las miserias de la carne es una tarea. Y les aseguro que no es fácil. Porque cada vez que hablamos de estas cosas recibimos acusación, primero de los nuestros y después de los que están afuera. Entonces, esta nueva Constitución es muy fuerte, porque ahí habla justamente de la carne. Es decir, la misión, ser discípulo misionero, esta iglesia en salida, va a tocar la carne. La carne que es un compuesto del alma y del cuerpo. Yo no me puedo ocupar solamente de llevar una catequesis cuando transmito a Jesús. Es lo que nos está diciendo el Papa Francisco. Yo lo llevo con actos concretos. Con actos concretos que atiendan esa demanda de sufrimiento corporal, carnal, que tienen las personas. Esto es la constitución de la Curia Romana. Y esto no fue una idea del Papa Francisco. Esto fue una solicitud de los cardenales en el cónclave donde el Papa Francisco fue elegido pontífice. Por lo tanto, no solamente la teología de Francisco no es la teología de Francisco, es la teología, es la continuidad, como dijimos ayer, sino que este modo de evangelizar, de predicar el Evangelio, tiene que ver con un acuerdo legítimo de muchos cardenales que luego nombran al Papa Francisco o al cardenal Bergoglio como Papa y que colaboran a través de un grupo que se llama el G9 para ir implementando este modo de predicar. Ahora bien, esta
ver la misión como una práctica activa es lo que se llama teológicamente la economía de la salvación. O sea, el cristianismo católico, y en general, digo cristianismo católico porque aparecen un montón de grupos como esto de la teología de la prosperidad y demás, que se llaman a sí mismos cristianos porque hablan de Jesús, pero distan mucho de una concepción de la vida que tiene el catolicismo. ¿Cuál es esa gran distancia? La doctrina social de la Iglesia. Porque la práctica, o sea, vamos ahora a lo concreto. Decimos que predicar el Evangelio se predica con palabras y gestos, tocando la carne, no el cuerpo, sino la carne, que es ese compuesto de cuerpo y alma. Ahora bien, uno puede hacer eso de manera asistencial, cuando tengo tiempo libre o para no irme al infierno, ¿no? Pero el cristianismo católico ha hecho una institución de eso. O sea, lo ha institucionalizado, lo ha sistematizado, como bien dijo León XIV al asumir y explicar por qué se había puesto León XIV. O sea, la práctica social, la prédica social, que es una prédica puesta en práctica, no son solamente palabras, es tocar. Yo predico con gestos, tocando, está institucionalizada en algo que se llama doctrina social de la Iglesia. Es decir, que no se puede pensar al cristianismo fuera de la misión o como algo ad hoc, porque justamente la puesta en práctica de la ayuda, de tocar para salvar del sufrimiento, es la práctica del mismo fundador de esta religión, que era una persona de carne y hueso, no una idea. Ahora, esa doctrina social de la Iglesia está institucionalizada dentro del catolicismo. Hay documentos, hay libros, hay regulaciones. Vamos a poner ejemplos de esto. Si vamos a la doctrina social de la Iglesia, ¿cuándo nace esta doctrina social de la Iglesia? La prédica cristiana social es el cristianismo, no es que nace con León XIII, es constitutiva de la prédica de Jesucristo. Sin embargo, esta sistematización nace a fines del siglo XIX. ¿Y qué pasaba a fines del siglo XIX? Aparecía un nuevo modelo económico que mata, como va a decir casi 200 años después Francisco en Evangelii Gaudium. O sea, hay un sistema que mata. Cuando aparece ese sistema económico, que no es el mercado, porque a veces la gente confunde capitalismo con mercado. No es lo mismo. El sistema capitalista es una cosa compleja de entender. No es una persona usurera tratando de ganar plata en el mercado. Y no es que todo empresario es un capitalista, ni todo, no. Todos estamos dentro de este modo productivo que es el capitalismo. Todos, incluso los que son los pobres, los que no tienen trabajo. Es un sistema de vida, es un biopoder. Y esto tiene sentido porque les voy a explicar cómo también Latinoamérica se organiza frente a eso. Cuando esto se consolida, la Iglesia Católica toma la decisión de pararse del lado de los pobres. Porque hasta ese momento había un discurso donde un poco una duda, ¿no? Porque los pobres estaban siendo organizados en Europa por el Partido Comunista. Pero resulta que los obispos en Estados Unidos, y no casualmente ahora León se pone 14, los obispos en Estados Unidos eran migrantes, y eran los migrantes irlandeses, que iban a trabajar a Estados Unidos peor que los esclavos, peor que los esclavos. La nueva potencia necesitaba mano de obra casi barata, directamente gratis, pero que hablar inglés si fueran cristianos. Por eso van los irlandeses. ¿Y qué pasó con esta gente? Que los obispos irlandeses que habían sido expulsados de Irlanda
porque pedían la democracia y la participación, estaban vetados en el voto del Reino Unido. Entonces esta gente va a Estados Unidos con los migrantes, la misma situación de hoy, y los empieza a organizar. ¿Para qué los organiza? Para que puedan tener una ciudadanía, igual que hoy. ¿Por qué necesitaban una ciudadanía? Para poder acceder a derechos sociales. Si yo no tengo derechos civiles, es decir, si yo no soy ciudadano, no puedo reclamar derechos sociales. Los migrantes no pueden reclamar derechos sociales. Pueden reclamar derechos civiles, pero no sociales. Para reclamar derechos sociales tengo que tener documentos. Entonces, estos obispos irlandeses, misioneros, empiezan a organizar a los migrantes para que puedan tener sus documentos, para que puedan votar y para que puedan ir a la universidad y llegar al Congreso y tener una banca y votar por derechos sociales. Fíjense qué complejo es esto de tocar la carne sufriente de Cristo, ¿eh? No es hacer un guiso el fin de semana. Lo que estoy contando es parte de la misión, pero no es cocinar el sábado a los pobres. Entonces, hacen dos cosas. Primero, los organizan en comunidades, comunión. Los organizan comunitariamente. Todo un problema, porque los trabajadores no tenían un día libre. Entonces lo que tienen que conseguir es un día pago, libre pero pago, para que la gente pueda ir a la iglesia y hablar con otros y aprender lo que dice el Evangelio, que todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios, que era lo que estaba en la Declaración de Independencia de Jefferson. Era el argumento. Los organizan, hacen universidades, la primera universidad católica para trabajadores, se reciben de abogados, van al Congreso y empiezan a convertir a una república que era hasta ese momento aristocrática en democrática. Y empiezan a aparecer los derechos sociales, que hasta ese momento no existían. Eso que estoy contando es un ejemplo de misión. Eso es misión. Es decir, no fueron por la calle con un gigante crucifijo a dar una catequesis. Organizaron, armaron comunidad. ¿Para qué? Para que pudieran tener dignidad. Para que su dignidad como ser humano fuera reconocida institucionalmente. Las instituciones cuentan. No se puede estar por fuera de las instituciones. Y eso es lo que hizo la prédica evangélica del cristianismo. Hizo de esa práctica, de ese tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo, una institución, que no es solamente las encíclicas, que cuando era chica yo era mitad celeste y mitad azul. ¿Se acuerdan cómo publicaban las encíclicas? Ahora no están en internet. No es solamente eso. Es llegar al mundo secular e institucionalizar la solidaridad. ¿Cuáles son los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia? Los 4 principios seguramente todos los conocen. Son dignidad humana, acceso universal a los bienes, solidaridad y subsidiariedad. Esos 4 principios no están en los evangelios sinópticos, ni en el de Juan, ni en las cartas de Pablo, ni en los hechos de los apóstoles. El corpus de la doctrina social de la Iglesia es producto de un discernimiento. Es producto del ver la realidad del sufrimiento, ver con qué elementos contamos para poder atender ese sufrimiento y modificarlo. Luego, discernir de acuerdo a los principios evangélicos, de acuerdo sí a lo que dice el Evangelio, para tomar la decisión de qué hacer con esto. Es decir, tengo migrantes que están sufriendo, que están siendo esclavizados, estoy hablando de siglo XIX Estados Unidos, la gran llegada de los migrantes, ¿no? Que están siendo esclavizados. ¿Qué dice el Evangelio? Que todos somos iguales,
porque somos hijos de Dios, principio de la primera república moderna, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y luego ir a la acción. En cada momento histórico, la conclusión, que es la acción, va a ser diferente, porque el ver, el escuchar la realidad, también es diferente. Entonces, esto se va plasmando en documentos. Eso significa que se institucionaliza. Hay una institución de eso. Hay un corpus, hay un documento. No es que yo hago lo que se me da la gana el sábado cuando tengo tiempo libre. Hay un plan pastoral, hay un plan pontificio, hay un plan, supongo, en la congregación, en la familia salesiana, hay una acción coordinada. Hay una acción coordinada internacional a través de la diplomacia. Esto parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero estamos en un momento donde cada uno hace lo que se le da la gana. Puro individualismo, un individualismo llevado al extremo. Luego de la Laudato Si sale un documento, que es la exhortación Laudato Deum. ¿Y ahí qué dice ese documento? Está llamando a una acción coordinada internacional para poder atender la urgencia de frenar el problema climático con el que va a terminar la vida en el planeta. Acción coordinada. O sea que la palabra de comunión, participación y misión es muy compleja. Porque ¿qué significa la unidad? No es dame tu mano, hermano, como cantamos en la iglesia cuando vamos a comulgar. Es mucho más complejo que eso. Es una unidad coordinada a nivel de la diplomacia internacional, a nivel de las instituciones universitarias. Tiene que haber una coordinación a nivel regional, a nivel continental, si realmente, como católicos, queremos ocuparnos de tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Ustedes tienen universidades, tienen escuelas y trabajan en la misión desde ese lugar coordinado. Entonces, eso es la institucionalización, es decir, el ver, el reflexionar el Evangelio, el ver cuáles son las pautas de acción en cada momento y en actuar coordinadamente. Eso es la doctrina social de la Iglesia. Todos esos documentos van marcando una línea de acción coordinada misionera, porque tienden a tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo. O sea, es la misión, parar el sufrimiento. No estamos haciendo eso para que la gente cambie el auto, para que gane el presidente tal, o para que Argentina salga campeón de fútbol. O sea, como iglesia estamos en las estructuras, pero siempre es predicar el Evangelio. Ahora, predicamos el Evangelio con acciones concretas. Esos 4 principios que salen en el siglo XX, quizás en el siglo cuando aparece este nuevo modo de producción, que es el capitalismo, son 4 que probablemente en este nuevo modo, porque estamos en un cambio tecnológico que va a cambiarlo todo, o sea, la forma política, económica, va a cambiar radicalmente, van a ser otras y se van a mover las fronteras necesariamente. Entonces, probablemente los principios de la doctrina social también se modifiquen o se agreguen seguramente. ¿Pero cuáles son? Dignidad humana. La dignidad humana es la base de todos los derechos sociales, de los derechos de los migrantes, de los derechos de todos. O sea, salir a las periferias no significa solamente ir a atender al último al que se está cayendo, es también ir al centro y lograr institucionalizar las necesidades como derechos. Eso también es parte de la misión, que para eso habrá algunas personas preparadas para una cosa y otras personas preparadas para otra. ¿Qué hizo la Iglesia latinoamericana frente a eso? Hizo una reorganización del territorio eclesial, también la vanguardia. La primera conferencia eclesial regional es el CELAM. O sea, antes del CELAM no había conferencias regionales. Eso fue una novedad de América Latina. Y hoy
dada esta crisis ecológica, hay una nueva reorganización territorial, que son las redes eclesiales. Porque la conferencia eclesial es una conferencia de, episcopal, perdón, es una conferencia de episcopos, de obispos. Pero ahora tenemos conferencias eclesiales, es decir, obispos, religiosos, laicos, universidades, movimientos populares. Esas redes eclesiales no están limitadas a la distribución geopolítica de un país, sino que se organizan por biomas. Yo hablé del capitalismo como un biopoder, como un poder biológico. Bueno, la Iglesia latinoamericana, a la vanguardia, se organizó de acuerdo al bioma. Cuando ayer hablábamos y me decían, bueno, pero ¿cómo sé yo si esto está bien o está mal? ¿Cuál es el metro? O sea, la unidad de medida. Yo dije la vida. Si la gente se está muriendo, tu plan no es bueno. Nada más. O sea, es el límite. ¿Hay vida o hay muerte? Entonces, la Iglesia se reorganiza de acuerdo a un bioma, a la vida. Entonces tenemos la REPAM, que está constituida por distintos países. Una parte de Brasil, una parte de Ecuador, una parte... O sea, va tomando un bioma, un problema biológico que está impidiendo la vida. Y del mismo modo tenemos la REMAM en Centroamérica, tenemos la RECHAC en el norte de Argentina y sur de Brasil, ahora tenemos la RETRO, la Red Eclesial de Trabajo Organizado, que está nucleando iglesia, sindicatos y cámaras en Latinoamérica y Norteamérica, la RECUPO, la Red Eclesial de la Cultura Popular, un montón de redes. Pero esas redes ya no trabajan en un límite geográfico. Fíjense cómo ese trabajo se va institucionalizando. O sea, tiene un lugar institucionalizado. Eso es una gran diferencia que tiene el cristianismo católico con otras religiones. Porque la institución es el reconocimiento de una necesidad convertida en un derecho. Porque si yo no reconozco la necesidad, la criminalizo. Entonces, para reconocerla tengo que tener instituciones. Por eso digo que la Iglesia Católica, a lo largo de la historia, ha hecho del mero asistencialismo una misión. Y de esa misión, una institución. Pero esto lo entendemos si estamos de acuerdo en que la justicia social es constitutiva de la prédica cristiana. Si creemos que la justicia social es una cosa ad hoc, que no tiene nada que ver con la religión, es verdad, no tiene nada que ver con la religión la justicia social. Pero el tema es que nosotros no somos una religión, porque somos más que una religión. Si el cristianismo nace como prédica activa, caminando, curando, atendiendo la demanda y, por supuesto, rezando, orando, comunitariamente. Y por esto lo cuelgan, ¿no?, a Jesús. Se lo cuelgan porque curó el sábado. Lo colgaron por tocar la carne sufriente en el pueblo. No lo colgaron. Tenía que estar rezando en el templo y en lugar de estar haciendo eso, estaba curando gente. Esto que digo es una obviedad, porque todos lo sabemos, pero a veces no conectamos. No conectamos en la realidad. Esa institución que hace el cristianismo, la doctrina social, con el Papa Francisco, que pasó en todos los momentos, pero ¿cómo aparece en el siglo XX? Bueno, aparece defendiendo la vida. Y rápidamente fue apropiado. O sea, la encíclica Laudato Si es una defensa de la vida, que es Juan 10:10. Solo que no está hablando en sentido imaginario, está hablando, mire, con el agua va a pasar esto, con los trabajadores va a pasar esto, con la fauna, con la flora va a pasar esto. Tenemos que tomar medidas concretas ya. Y en una segunda encíclica que se llama Fratelli Tutti, dice, las medidas concretas para tomar son estas. La mejor política que se hace a través del diálogo social. Nadie habla de Fratelli Tutti.
nadie. Todos hablan de Laudato Si, de los pajaritos, pero Fratelli Tutti es cómo hacerlo. Y volvemos a Predicate Evangelium. El Evangelio se predica con palabras y gestos. Con palabras y gestos. Lo que dice Fratelli Tutti es cuál es ese gesto que hay que hacer para frenar esa amenaza a la vida. Y habla de la política. Bueno, el tema es cómo considerar también la política como parte de la misión. Y no lo digo justamente los que están acá, ustedes son famosos por tocar la carne sufriente de Cristo, ¿no? Los salesianos son eso. Estoy hablando en sentido general, no todos son salesianos en el mundo, ¿no? Y la política, ¿qué es la política? Política es palabra pública sobre el bien común. O sea, no es cualquier palabra pública. Cuando yo recito un poema de Borges, no estoy haciendo política. Y cuando yo voy a un programa de televisión a contar mis últimas vacaciones, tampoco estoy haciendo política. Pero cuando yo estoy en un espacio público, como es este, un micrófono en la mano, y estoy hablando del bien, sobre el bien común, cuestionando un sistema y llamando a la unidad y a la participación para misionar, para que todos tengan vida buena y en abundancia, estoy haciendo política. Política es palabra pública sobre el bien común. Y eso está bien. Porque fíjense, la gente dice, hablemos del bien común. Ah, bien, está bien. Cuando hablamos del bien común, eso es política. Hablo del bien común. ¿Qué es el bien común? Porque hay que ponerle contenido al bien común. La doctrina social de la Iglesia no habla del bien común. Habla de dignidad humana, acceso universal a los bienes, solidaridad y subsidiariedad. Si eso se pone en práctica, eso es el bien común. Pero si eliminamos eso y hablamos del bien común, no estamos hablando de nada. Ese es el punto. ¿Qué es el acceso universal a los bienes? Bueno, el acceso universal a los bienes hoy es conectividad. Teléfono. Yo escucho que dicen, no tienen para comer y tienen el último teléfono de iPhone. Lo necesitan. Yo daba clases en el conurbano. Las madres dejaban a los chicos en la casilla con el hermanito más grande y pueden ir a trabajar porque tienen esto en la mano y están controlando todo el día dónde están sus hijos. No pueden no tener un teléfono. Es lo único además que pueden tener. Es lo único que pueden tener. Y lo cuestionan. Entonces, el acceso a la conectividad hoy tiene que ser de acceso universal. Al agua potable, al trabajo, a la educación de calidad, salud de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese acceso universal a los bienes hay que garantizarlo. Y hay gente que está haciendo eso, está luchando. Yo misma he estado en el Capitolio hace 2 semanas con los cardenales de los Estados Unidos haciendo advocacy por los migrantes. Esas también son misiones. No es que misión es solamente ir con el pobre, porque al pobre hay que garantizar la institucionalidad, hay que garantizarle documentos, hay que garantizarle universidades públicas, hay que garantizarle medicación, hay que garantizarle documentos, libertad de religión. Bueno, acá no, en Latinoamérica cualquiera puede hablar del Papa, decir cualquier cosa porque nadie lo mata, pero en África los encierran con clave, con llave en una iglesia y lo prende fuego a todos cuando están en misa, salen los diarios. O sea, es fácil ser cristiano en Latinoamérica, nadie te mata por eso. Bueno, algunos mataron. Pero en África hay que ser valiente para ser cristiano. Entonces, el tema es cómo institucionalizar las cosas. Y la Iglesia es madre y maestra en esto. La Iglesia ha hecho de la misión una institución, como no lo ha católica, como no lo ha hecho otra religión. Ha buscado la institución de los derechos humanos, con la jornada de 8 horas de trabajo, con las vacaciones pagas, pelear ahora por los documentos en las fronteras. Entonces, todo el trabajo nuestro ahora, con el Papa Francisco y ahora con el Papa León, es cómo predicar el Evangelio con gestos, cómo predicar que la misión es justamente la institución de estas necesidades en derechos, y cómo hablar de una unidad en la diferencia. Volviendo a
Fratelli Tutti, que es donde dice qué hacer, ahí habla del diálogo social. Quizás acá porque estamos, bueno, hay gente de otros países, no solo Argentina acá. En Argentina es fácil, Argentina, Estados Unidos y Brasil es muy fácil explicar qué significa el diálogo social. Y España. Fuera de esos países, y Inglaterra también. Fuera de esos países se complica terriblemente. El diálogo social no es un diálogo entre amigos, el diálogo que yo puedo tener con ustedes en el almuerzo, con mi vecina. El diálogo social es entre partes en conflicto. Son partes en conflicto, unas con necesidades, otras con intereses, que se tienen que sentar a una misma mesa y negociar. Eso se llama convenio colectivo de trabajo. Eso fue la gran institución en el nuevo sistema capitalista, que se llama Organización Internacional del Trabajo, OIT. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es la gran institución de este momento de la modernidad, porque ahí está institucionalizado el diálogo social. Esa institución de la ONU es el diálogo social concreto. Ahí están los que representan a los trabajadores, los que representan a los empresarios y los que representan a los estados. O sea, eso es una institución, no es un diálogo cualquiera. El diálogo social son dos partes sentadas en una mesa, llegando a un acuerdo delante de una autoridad que reconoce ese acuerdo bajo la forma de ley. Pero esas dos partes no son dos individuos, son dos organizaciones, son dos comunidades. Es una comunidad de trabajadores organizada, una comunidad de empresarios organizada, una comunidad de ciudadanos organizada como Estado, cuyos representantes se sientan en una mesa de negociación y van acordando puntos. Eso nace con el modo de producción industrial. Antes del modo de producción industrial no existía este diálogo social, porque no había organización. Primero tengo que tener comunidad. Si yo no tengo comunidad, yo no puedo avanzar con la institución del bien común. Por eso, comunión, participación y misión. Pero hay que desplegar estas palabras, porque la palabra comunidad dicha así no dice nada. Pero ahora que les estoy hablando de todo esto, es mucho más amplio el terreno. O sea, la comunidad es una organización. El Papa habla de construir puentes, el Papa Francisco. Y ahora el Papa León, ¿no? Construcción de puentes. Ese es mi programa en el Vaticano, Building Bridges, construcción de puentes. Ahora, ¿cómo se construye un puente? Una vez me fui a estudiar con unos arquitectos. No sé, ¿hay algún arquitecto acá? ¿Ingeniero tampoco? Bueno, ¿cómo se hace un puente? Porque, ¿cuál es la finalidad de un puente? La finalidad de un puente es que tiene que soportar una pesada carga. Por arriba va a transitar una pesada carga y tiene que soportarla. Entonces hay dos tipos de puentes. Unos puentes que son altos, pero llegan cortito, que son los puentes así lindos que vemos en los cuentitos, los puentes redondos, ¿no? Que eran los puentes romanos, donde se va poniendo una piedra arriba de otra hasta que se pone una piedra angular y hace presión. Y lo que tiene que tener es lo que los romanos llamaban la firmitas, firmeza. Tiene que ser firme para que pueda pasar. ¿Para qué se hace un puente? Para que pueda transitar la carga, para que haya comercio. Fíjense que la unidad que está haciendo entre dos territorios, están separados por un río, por un mar, ¿para qué quieren la unidad? Porque si no juntan los dos territorios, se hacen de las dos islas una. Entonces sería una unidad por identidad. Es una unidad de comunicación, donde cada uno va a mantener su territorio, pero lo voy a comunicar. ¿Y cómo lo comunico? Con el comercio. Cuando no hay comercio, hay guerra. Eso está en todos los libros. Entonces, yo comunico, necesito un puente para establecer la comunicación.
Y la comunicación son mercancías, son productos que garantizan la vida, finalmente. Y hay otro tipo de puentes, que son los puentes nuevos, que son más bajos pero que llegan muy lejos. Tan bajos son que ayer un barco se estrelló, ¿vieron el velero que se corrió? Estos puentes, como el de Brooklyn, tienen otra estructura. Son largos, tienen 2 columnas y tienen unos tensores, así como eso, que levantan el puente y desplazan la carga hacia las columnas de los costados. O sea, las columnas que están en tierra firme son las que soportan la pesada carga que va a transitar. Bueno, esas columnas son la comunidad. Uno de nosotros va a ir a sentarse a la mesa, será el Papa Francisco, será el Papa León, será el secretario de Estado, será el general de la orden, de la congregación, el rector de la universidad, el presidente electo, pero es uno de nosotros, no es todos nosotros. Nosotros somos la columna, la comunidad que está sobre tierra firme. Somos esa organización comunitaria en tierra firme que soporta esa pesada carga. Si no tenemos comunidad, no podemos tener comunicación. El diálogo social, que es la verdadera política, como dice no solo el Papa Francisco, supone comunidad. Si no, es cada uno hablando con cada uno, a los gritos, negociando para sí mismo. Por eso el sínodo es comunión, participación y después misión. Tiene que haber comunidad. Tiene que haber comunidad para que soporte la pesada carga de una comunicación que no va a ser agradable, porque hay conflicto y porque voy a tener que ceder a necesidades o intereses para conquistar algunos. Entonces, si el fin es la vida buena y en abundancia, y por eso salimos a misionar, porque Jesús vino para que todos tengamos una vida buena y en abundancia, y eso supone la negociación, supone el diálogo, no podemos hacerlo si no tenemos una comunidad donde todos participen, como dice querida Amazonia, donde todos estén sentados a la misma mesa de pares, indignados, dice el Papa Francisco en ese documento. Hay que indignarse, porque hasta que no me indigne por lo que pasa, la cosa no va a funcionar. Me tiene que molestar la injusticia social. Me tengo que indignar por la injusticia social. No puede ser que haya seres humanos viviendo como ratas y a mí no me indigne. Eso no puede ser. Entonces, en ese documento, querida Amazonia, él dice, hay que indignarse y hay que convencerse de que estamos para defender la vida. Y todo lo que vaya en contra de la vida va en contra de la creación y de la obra de Dios. Por eso, la justicia social es constitutiva de la prédica evangélica. Y por eso, el actual Papa, León XIV, cuando dijo León XIV, rápidamente dijeron, es por el hermano de San Francisco, para bajar el precio, ¿no? Y dijo, no, es por León XIII. Yo vengo a buscar la unidad con justicia social. No dijo, bueno, basta de política, basta de todos esos que dividen y... No, lo dijo un montón de veces. Ahora, justicia social no es una mala palabra. Es lo justo, es la comunidad. Pero nos da miedo decirlo eso. Es la historia de la Iglesia. La misión dentro del... No, me pongo a hablar y me olvido. Dentro del magisterio, no solo del Papa Francisco, sino de toda la doctrina social de la Iglesia, es la misión. O sea, no son dos cosas separadas. Por eso, y con esto termino y abremos las preguntas, la Predicate Evangelium empieza en el artículo 1 diciendo que el modo de predicar es tocando la carne sufriente de Cristo. Por lo tanto, todos somos discípulos misioneros, porque el modo de imitar a Jesús es curando el mundo. Esas fueron las catequesis sociales del Papa Francisco del 2020.
están en internet. Y dice el Papa, podemos hacerlo, porque somos un pueblo sin armas que tiene armas sobrenaturales para poder hacerlo. La fe, la esperanza y el amor, que son pares de la justicia, la fortaleza y la templanza. O sea, el amor a Dios se transforma en confianza en los seres humanos. La fe en Dios es confianza en los seres humanos. Cuando yo me equivoco y pongo la fe en los seres humanos, vamos mal. Ese es el primer punto. La política hoy está buscando la fe, no la razón de las personas. Segundo, el amor a Dios en el plano horizontal es justicia social. Como amo a Dios, quiero que mis hermanos tengan una vida buena. Quiero que haya justicia. Y la esperanza en la vida eterna es esperanza en una vida buena y en abundancia, aquí y ahora. Para eso, yo tengo, en el plano de las virtudes cardinales, la fortaleza para vencer el miedo a la muerte, la templanza para no caer en la tentación, algo que rezamos en el Padre Nuestro todos los días, y la justicia, que se identifica con el amor. Por eso el Papa León habla de unidad y de amor todo el tiempo. Justicia social, unidad y amor. Son tres componentes que ponen en práctica no una esencia, sino una modalidad, un modo de predicar el Evangelio que es, por definición, una misión. No puede haber otra cosa para un cristiano que no sea esta misión de curar, sanar y garantizar la vida. Bueno, creo que lo que traté de hacer es explicar la conexión que hay entre Aparecida, la Asamblea Eclesial, el Sínodo, la Predicata Evangelium y el nuevo pontificado del Papa León, donde desde Aparecida hasta León la misión está al centro, es constitutiva de la prédica evangélica y es concreta, con acciones concretas. Bueno, gracias por la paciencia y ahora quisiera preguntas, ¿no?